presente tema tiene como objetivo representar el conjunto de datos empleando tablas y gráficos. Para ello, se comienza con la definición conceptual de los diferentes tipos de frecuencias, por constituir la base fundamental para la organización y presentación del conjunto de datos, y posteriormente se ilustran los diferentes tipos de tablas y gráficos en función del escalamiento con el que se han registrado los elementos de la muestra, enfatizando en la correspondencia que racionalmente debe existir entre ellos. Regularmente, cuando se aplican instrumentos como la entrevista, la encuesta, etc., se tiene un gran número de datos. La organización y presentación del conjunto de datos constituye una etapa imprescindible del proceso de transformación datos-información, porque facilita al investigador la realización de comparaciones, el descubrimiento de irregularidades, la formulación de hipótesis, el arribo a conclusiones, además de constituir un medio ideal para la divulgación de sus resultados. Generalmente, la organización del conjunto de datos que han sido recolectados al registrar el estado de la variable en los elementos de la muestra se representan en tablas de frecuencia. La frecuencia absoluta se refiere a la cantidad de elementos registrados en cada una de las categorías o rangos. La frecuencia relativa se obtiene del cociente entre la frecuencia absoluta de cada categoría o rango y el total de los elementos que fueron registrados. La frecuencia relativa porcentual se obtiene al multiplicar la frecuencia relativa por 100 y la frecuencia acumulada se obtiene al ir adicionando la frecuencia en los rangos ordenados. Los gráficos son otra forma de presentar el conjunto de datos, donde se visualizan de manera que puedan realizarse descripciones con mayor facilidad. Existen muchos tipos de gráficos en dependencia de la finalidad de la descripción del conjunto de datos y del tipo de variable. En la lámina se han indicado los más comunes en las investigaciones educativas. A continuación, se presentan algunos ejemplos de tablas y gráficos en correspondencia con los tipos de variables. En este primer ejemplo, la finalidad es describir la procedencia social de los estudiantes de ingeniería de una universidad. Por las características concretas de la situación, el investigador se planteó como criterio taxonómico de la variable procedencia social ser hijos de profesionales, de obreros o de campesinos. Los resultados de la pesquisa se reflejan en la frecuencia absoluta de cada una de las categorías establecidas. 60, 40 y 20 son respectivamente hijos de profesionales, obreros y campesinos. A su vez, la relación entre las categorías se revela en la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Obsérvese que intrínsecamente no existe jerarquía entre las categorías establecidas para la variable, lo que la ubica como nominal o clasificatoria, razón por lo cual, para este ejemplo, es improcedente determinar la frecuencia acumulada. Para presentar el mismo resultado se ha elegido el gráfico de pastel, propio para las variables nominales o clasificatorias, porque muestran, en función de la frecuencia relativa porcentual, las porciones proporcionales de los resultados de la pesquisa. Obsérvese lo evidente que resulta el predominio de los hijos de profesionales en el acceso a esa universidad. En este segundo ejemplo, el investigador se plantea diagnosticar el grado de preparación académica de los estudiantes de ingeniería. Su intención no es establecer una información de carácter oficial que corresponda con las normativas evaluativas ministeriales.
De acuerdo a la finalidad de su investigación, le es necesario tener un acercamiento al aprovechamiento académico de los estudiantes, para lo cual se plantea indagarla mediante una escala ordinal o de rango con categorías de bien, regular o mal. En esta escala, un estudiante registrado de bien posee un rango superior a los registrados de regular o de mal. Sin embargo, no existe la posibilidad de saber cuánto es mayor en magnitud. La frecuencia absoluta nos indica el número de estudiantes en cada rango. La relativa y la porcentual ofrecen la información entre ellas. En la tabla aparece la frecuencia acumulada. Obsérvese que en este tipo de escala es posible un ordenamiento ascendente o descendente por las jerarquías de sus categorías. Para este ejemplo, se ha elegido una gráfica de barras simple para mostrar los resultados en la preparación de los estudiantes de ingeniería. Obsérvese que resulta de fácil apreciación las diferencias entre las frecuencias relativas porcentuales para cada categoría o rango. De manera similar se construye la tabla de frecuencia para variables discretas. En este ejemplo, la intención de la pesquisa es determinar el número de personas que conviven con los estudiantes en sus hogares. Obsérvese que no existe ningún estudiante que conviva con 5 personas y sí con la categoría de 6 personas. A pesar de ello, a diferencia de la escala nominal o clasificatoria, se deben mantener las categorías o rangos nulos e intermedios para respetar las distancias entre los límites de las categorías definidas durante la construcción de la escala. En la gráfica de barras simples, construida para el ejemplo, se toma la frecuencia absoluta para poner de manifiesto que, como explicamos en la tabla, la frecuencia nula de la categoría de 5 personas tiene un significado de importancia en el contexto que se analiza y, por ende, para las conclusiones que deben ser emitidas de la pesquisa. En el caso de las variables métricas continuas, la construcción de tablas de frecuencia no sigue el mismo algoritmo que hemos seguido hasta el momento. El ejemplo comienza por presentar el registro del peso en kilogramos de 30 estudiantes, donde se señala el carácter continuo y denso de este tipo de escala, para los cuales, entre 2 valores consecutivos observados, teóricamente pueden existir infinitos valores. Esta característica de las variables métricas continuas exigen un procedimiento diferente para las tablas de frecuencia. El algoritmo presenta 3 momentos. En el primero se calcula el recorrido, que no es más que la diferencia entre los valores máximos y mínimos del conjunto de datos registrados. Para este caso, el valor máximo es 72 y el mínimo 60, por lo cual el resultado del cálculo del recorrido es igual a 12. En el segundo momento se determina la cantidad de intervalos que tendrá la tabla de frecuencia. Esta cantidad de intervalos lo determina el investigador en dependencia de la cantidad de datos que debe procesar. Ellos oscilan entre 5 y 25 en función del tamaño del recorrido. Para este caso se han elegido 6 intervalos. En el tercer paso se calcula la amplitud de los intervalos, que pueden lograrse al dividir el recorrido entre el número de intervalos elegidos. Para este caso se obtiene una amplitud de 2. Aunque la tabla de frecuencias de las variables continuas tiene una estructura similar a las que hasta el momento se han presentado, para determinar las frecuencias absolutas deben ubicarse todos los registros en su intervalo correspondiente. Para este tipo de tablas de frecuencia debe precisarse que el límite superior de cada intervalo coincide con el límite inferior del siguiente, donde los signos de inclusión o exclusión definen para los casos críticos su localización. De esta manera,
El estudiante de 62 kilogramos de peso está incluido en el segundo intervalo. Otro elemento a tener en cuenta para este tipo de tabla de frecuencia es la marca de clase, definida como la semisuma de los límites de cada intervalo, cuyos valores son de vital importancia para la construcción de ciertos tipos de gráficos. El histograma es un tipo de gráfico muy utilizado para representar este tipo de variable y se construye a partir de las frecuencias absolutas de cada intervalo. Nótese que a diferencia de los gráficos de barra simple, en este tipo de gráfico las barras se mantienen unidas, manifestando su carácter continuo. Otro tipo de gráfico muy utilizado para este tipo de variable continua es el polígono de frecuencia, que se construye a partir de los valores calculados de las marcas de clase y sus frecuencias absolutas correspondientes. A manera de conclusiones, se debe subrayar que la construcción de tablas y gráficos en el proceso de transformación de datos e información facilita el análisis a los investigadores para comparar, descubrir regularidades, formular hipótesis, llegar a conclusiones y socializar sus resultados científicos. Y además, recalcar que la naturaleza intrínseca del atributo objeto de estudio determina la escala de medición para su registro, y esta a su vez condiciona la selección de uno de los diferentes tipos de tablas y gráficos para la organización y presentación del conjunto de datos.